Muy bien, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a Romanos. Estamos en esta serie de Romanos, de esta carta a los Romanos del apóstol Pablo. Y hoy vamos a estar leyendo del versículo 5 al versículo 7 del capítulo número 1. Romanos capítulo 1, versículo 5 al versículo 7. Esta, esta introducción que hemos desarrollado en este apartado inicial de esta carta de los Romanos, aunque ha sido solamente una salutación lo que el apóstol Pablo está haciendo, pues hemos visto que contiene mucha enseñanza, mucha doctrina, y hemos estado tomando de las palabras del apóstol Pablo esta enseñanza que él está transmitiendo a través de la tan sola salutación, como les he mencionado desde el domingo anterior. Romanos capítulo 1 del 5 al 7 dice de la siguiente forma: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Con este versículo 7 concluye la salutación que hace el apóstol Pablo. Es la salutación más larga que hace el apóstol Pablo en todas sus cartas, una salutación muy llena de enseñanza, y hasta este versículo 7 termina lo que es esta salutación del apóstol Pablo. No obstante, contiene demasiada enseñanza todo lo que él ha mencionado a través de estos 7 versículos, ¿sí? Vamos entonces a ver el tema que tenemos para hoy, lo que recibimos en Cristo, a través de estos versículos que el apóstol Pablo está enseñando. Vamos al versículo número 5, y el versículo número 5 inicia diciendo: y por quien recibimos. Habla el apóstol Pablo acerca de que hemos recibido algo, ¿sí? Recuerden que esta carta se dirige a los cristianos, a los romanos, aquellos que se encuentran, aquellos que son cristianos, están en Roma propiamente, ¿sí? Están bajo este imperio romano, sean judíos o sean gentiles. Este grupo de cristianos que fueron salvados por el Evangelio, que no conocen al apóstol Pablo de manera física, y que la carta a los romanos viene a ser la primera literatura cristiana que ellos están recibiendo. Entonces, en cada uno de sus versículos, el apóstol Pablo está dando instrucción, está dando enseñanza a todos estos cristianos. Y lo primero que les dice, aquí en este versículo 5, dice: por quien recibimos, ¿sí? ¿Quién es este quién? Bueno, de acuerdo al versículo 3 y 4 que ya lo leímos, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, y por quién recibimos quién de Romanos 1:5, pues es Jesucristo, es decir, es el Dios hombre. Versículo 3, versículo 4 nos habla de su humanidad. Versículo 4 nos habla de su deidad. Entonces es este Dios hombre de quien nosotros recibimos, ¿sí? Ahora, esto es muy interesante. En notarlo, de que nosotros a través del Dios hombre nosotros recibimos. Les leo Hechos capítulo 3 versículo 26, solamente se los leo, tomé nota. Dice: a ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí Lucas, en este apartado de Hechos 3:26, está diciendo que el Padre envió
a su Hijo Jesucristo para que su Hijo Jesucristo estuviese bendiciéndonos, estuviese bendiciendo a cada uno de nosotros. Y en el original griego dice repartiendo bendiciones. Entonces, tenemos la misma idea. A través de Jesucristo se reciben bendiciones, a través de Jesucristo se recibe. Y por eso en Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos. Todo lo que nosotros recibimos de Dios lo vamos a recibir única y exclusivamente a través de Jesucristo, únicamente a través del Dios hombre, a través del Hijo, de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Ahora, dice este texto Romanos 1:5, y por quien recibimos, dice por quien recibimos la gracia y el apostolado. Entonces, vemos que este texto nos dice que hemos recibido, bueno, aquí nos menciona dos cosas que hemos recibido. Número 1, la gracia, y número 2, el apostolado, ¿sí? Ahora, vamos entendiendo. Recibimos todo. ¿A quién se dirige la carta a los romanos? A los cristianos que se encuentran en Roma. ¿A quién se dirige la carta a los romanos? A nosotros también, que estamos en León, Guanajuato, que estamos en cualquier ciudad donde nosotros estemos, también para nosotros se nos está dirigiendo esta carta. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: ustedes han recibido, nosotros hemos recibido. Juntamente nosotros con los romanos también nosotros hemos recibido en el Señor Jesucristo la gracia y el apostolado. ¿Qué es la gracia? La gracia se presenta aquí en este apartado de Romanos como el favor inmerecido de Dios a los pecadores culpables. Es decir, hace brillar la idea de que la salvación es un regalo de Dios. La salvación es solamente una obra de Dios, es un regalo de Dios y es un favor inmerecido que todo pecador culpable, como somos cada uno de nosotros, hemos recibido a través de Jesucristo. Entonces, lo primero que nosotros recibimos fue su perdón a través del Evangelio, su favor inmerecido a nosotros, que no podíamos hacer nada para remediarnos nuestra situación ante Dios. Y el siguiente aspecto dice: hemos recibido el apostolado. La palabra apóstol se deriva de un término que significa enviado o comisionado. Ahora, la palabra apóstol se utiliza en la Biblia, se utiliza en dos sentidos. Apóstol en el sentido de cargo o de oficio, como es el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, etcétera, los apóstoles, y apóstol en el sentido de sencillamente ser un enviado de Dios, lo que es todo cristiano, ¿sí? Entonces vean cómo el versículo 5 dice que hemos recibido cada uno de nosotros el apostolado. Es decir, esto significa que cada cristiano, además de recibir la gracia y el perdón de Dios, el favor inmerecido de Dios, con ello también está recibiendo la comisión o el ser comisionado por parte de Dios, ¿sí? Recuerden que en las primeras enseñanzas nosotros veíamos en Romanos 1:1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y nosotros descubrimos que hay un principio bíblico, una ley espiritual. Al que Dios llama, Dios lo aparta. Al que Dios llama, Dios lo comisiona. Entonces tenemos aquí que nosotros también hemos recibido el apostolado, es decir, recibiste no tan solamente el perdón de Dios, el perdón de tus pecados, sino que además fuiste comisionado por Dios también para transmitir ese perdón que tú has recibido a otras personas. Y en ese sentido cada uno de nosotros somos apóstoles. Podríamos decirlo apóstoles con A minúscula, no apóstoles en cuanto a cargo u oficio. Y el último apóstol, de acuerdo a la Biblia, que se nos presenta es el apóstol Pablo como cargo, como oficio, como un apóstol reconocido en el Nuevo Testamento. Ya el día de hoy podríamos hablar de que existen apóstoles, pero con A minúscula, en el sentido de comisionados, llamados, enviados de Dios. Entonces hemos recibido esto, la gracia y el apostolado, ¿sí? Ahora, dice el versículo 5, ¿con qué objeto recibimos su perdón, su favor inmerecido, y con qué objeto somos enviados o comisionados por parte del Señor? Dice gracia y apostolado, versículo 5, para la obediencia a la fe
en todas las naciones por amor de su nombre. El original griego dice para la obediencia de la fe. Y entonces esto nos deja ver que recibimos la gracia inmerecida de Dios, el favor inmerecido de Dios, y recibimos además la comisión de ser enviados por Dios con la intención de ser obedientes, de la obediencia de la fe, de desarrollar una vida de obediencia, ¿sí? Y aquí entonces tenemos, al menos en estos dos aspectos que estamos tocando hasta este momento, estos dos regalos que estamos tocando, la gracia y el apostolado, la hemos recibido con el propósito, con la intención de ser obedientes. Y aparece este término, la obediencia. El cristianismo es obediencia a Dios. ¿Por qué el cristianismo tiene que ver con obediencia a Dios? Bueno, vamos a Romanos 1:4 para entender estos aspectos. En Romanos 1:4 nosotros leímos y aprendimos lo siguiente. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, o fue declarado poderosamente Hijo de Dios. Habíamos explicado este texto que significa toda la plenitud de poder en el Señor Jesús, un Señor lleno de poder, etc. Y luego leíamos también en las enseñanzas anteriores, en Filipenses 2:8 al 10, leíamos lo siguiente que dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vean, Romanos 1:4 fue declarado poderosamente Hijo de Dios, fue declarado poderosamente Señor soberano. Y versículo 11 de Filipenses 2, toda lengua confesará que Jesucristo recibe este nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Señor. Entonces tenemos al Dios soberano, al Dios que es Señor, y en ese sentido la verdadera fe implica sumisión, la verdadera fe implica obediencia, la verdadera fe es obediencia, porque esta fe tiene que ver con aquel que tiene el nombre sobre todo nombre, aquel que es Señor de señores y aquel que fue declarado Hijo de Dios con poder. Entonces, en ese sentido, el cristianismo siempre tiene que caminar en obediencia a Dios. Si un cristiano no está caminando en obediencia a Dios, no está entendiendo entonces la esencia del cristianismo, porque la esencia es que la fe es sumisa, la fe es obediente al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios todo soberano, ¿sí? Entonces, la verdadera fe es obediencia. Ahora ven el versículo 5, dice: para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, ¿sí? Y aquí nos habla de obediencia en todas las naciones, lo cual está implicando que este mensaje, este evangelio ha sido esparcido a lo largo de todas las naciones, y en todas las naciones han creído, hay personas que han creído al evangelio, y por cuanto han creído entonces están en la obediencia a la fe, ¿sí? Y entonces entendemos que dice por amor de su nombre, ¿sí? Es decir, personas que han escuchado el evangelio, han creído el evangelio y han recibido el evangelio y que son obedientes por amor de su nombre. ¿Cuál es su nombre? Filipenses 2:11, Jesucristo es el Señor. Este es el nombre que él ha recibido, Señor de señores, nombre sobre todo nombre. Entonces ahí está el nombre del Señor. Ahora, el Señor dijo en Juan 14:15, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. La manera en cómo sabemos que amamos al Señor es porque guardamos sus mandamientos. Entonces, este texto tan pequeño, tan pequeñito aparentemente, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, nos deja ver que cada uno de nosotros entonces hemos recibido el perdón de nuestros pecados, la gracia, el favor inmerecido de Dios, pero también hemos recibido la comisión, el ser comisionados por parte de Dios
con el entendido de vivir una vida de absoluta obediencia por amor del nombre del Señor. Y si amamos al Señor, hemos de guardar sus mandamientos. El mismo Señor Jesucristo lo está manifestando de esa forma. Ahora, vamos al versículo 6. El versículo 6 dice, entre los cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. En el versículo 5 ha dicho que este evangelio se ha esparcido a todas las naciones. ¿Cómo es que este evangelio se esparce a todas las naciones? Al grado que el apóstol Pablo les dice a estos romanos, entre los cuales también, entre las naciones, están ustedes, están ahí en Roma, que han sido llamados a ser de Jesucristo. ¿Cómo es que se esparció este evangelio? Bueno, entendiendo el principio bíblico de lo que hemos estado aprendiendo, al que Dios llama aparta, al que Dios llama comisiona. Entonces, ¿cómo es que llega el evangelio a Roma? Bueno, llega porque los que han sido comisionados, los que han sido salvados por Dios, han sido comisionados y ellos entonces han esparcido ese evangelio, ¿sí? Entonces, aquí vemos, dice, entre los cuales también están ustedes llamados a ser de Jesucristo. Entonces vemos cómo el evangelio se va esparciendo y aquí aparece una mención muy interesante que hace el apóstol Pablo, que dice, llamados a ser de Jesucristo. También cada uno de nosotros como cristianos hemos recibido un llamado por parte de Dios, y este llamado es a ser de Jesucristo. Ahora, en la Biblia existen dos tipos de llamados. En el original griego se utiliza un término que es el término kletoi, que significa un llamado, y es un llamado general, se acepte o no se acepte. Y existe otro tipo de llamado que es el llamado ekletoi, que es un llamado no a ver si alguien lo escucha, lo recibe, lo acepta, sino que es un llamado que selecciona, que elige, ¿sí? Es decir, existe un llamado general, el evangelio se esparce a todas las personas, hay muchas personas que lo escuchan, que se emocionan incluso con el evangelio, que lloran con el evangelio en algún momento, pero que finalmente no lo reciben porque no desarrollan una vida en la que podemos ver la obediencia a ese evangelio. Y existe un llamado eficaz al que el Señor, a través de este llamado eficaz, derriba toda incredulidad, derriba incluso el rechazo que pueden tener las personas, los llama y los elige, los selecciona a través de ese llamado eficaz. Entonces, a este es al tipo de llamado del que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí en el versículo 6. Ustedes fueron llamados, ustedes fueron seleccionados, ustedes fueron mediante un llamado eficaz llamados por Dios a través del evangelio, ¿sí? Ahora, aquí hay un dato interesante. Quiero que noten que Pablo señala que hay un llamado divino a todas las naciones, y entre esas naciones dice, entre esas naciones están ustedes. Es decir, Pablo no le atribuye nada especial a la iglesia de Roma. Con este texto nosotros podemos ver, tenemos una base bíblica para decir que Roma no tiene nada de especial como iglesia. Porque dice, entre las cuales también están ustedes, entre las naciones están ustedes, también están ustedes, y entonces no se le atribuye nada especial a la iglesia de Roma, ¿sí? Tenemos entonces este llamado de Dios, llamados a ser de Jesucristo. Y tenemos aquí entonces estos principios bíblicos. Número 1, Dios toma la iniciativa del llamado. Es Dios quien te llamó a ti. No es tu bondad, porque no había bondad en cada uno de nosotros. No es que nosotros somos mejores que otros. No es que dijimos, creo que ya es tiempo de escuchar a Dios. No, Dios toma la iniciativa del llamado, y cuando Dios llama a través de un llamado eficaz, a través de un ekletoi, es decir, un llamado que selecciona, y al que Dios llama aparta. Y luego vemos que Dios llama por medio del evangelio. Todo esto está implicando este texto, ¿sí? Ahora, Dios llama a través del, nuevamente se los menciono, Dios toma la iniciativa del llamado, al que Dios llama aparta, y Dios llama por medio del evangelio. Vamos a ver la base bíblica de lo que acabo de decir. Romanos 1,
Romanos 1, versículo 1 al versículo 3, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahí está el Evangelio de Dios, que consiste, de acuerdo al versículo 2, 3 y 4, en Jesucristo, hombre, Jesucristo Dios. Y después Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, vean, Dios ha estado hablando de muchas maneras y muchas ocasiones a través de los tiempos, por medio de los profetas. Dice Hebreos 1:2, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Y ya vimos que Romanos capítulo 1, versículo 2, 3 y 4 nos dice que Jesucristo es el Evangelio de Dios, que el Evangelio de Dios consiste en Jesucristo siendo hombre, siendo Dios. Hebreos 1:2 nos ha hablado a través del Hijo, es decir, nos ha hablado a través del Evangelio. Y entonces tenemos que Dios toma la iniciativa del llamado, que Dios al que llama aparta y que Dios llama por medio del Evangelio, ¿sí? Entonces, Dios tomó la iniciativa del llamado que te hizo a través del Evangelio. Dios, cuando te llamó, te apartó y Dios te habló, te llamó exclusivamente a través del Evangelio y te llamó, dice este versículo, llamados a ser de Jesucristo. Es decir, cuando Él te llama y te dice: a partir de este momento te llamo a que ya no seas dueño de ti mismo. Y entonces tenemos aquí ya dos aspectos. Primer aspecto, ya vimos la obediencia, y segundo aspecto, que ya no somos dueños de nosotros mismos. El llamado que Dios hace a través del Evangelio, y este Evangelio que este Evangelio que es Jesucristo mismo, este llamado a ser de Jesucristo consiste en que ya no eres dueño de ti mismo. El Señor te llama a que ya no seas dueño de ti mismo, ¿sí? El cristiano obviamente transita por toda esta vida luchando con su carnalidad, con su ego, con su yo, etcétera, tantas cosas, pero el llamado que el Señor está dando es que ya no somos dueños de nosotros mismos, ¿sí? Y si el cristiano entendiera estas verdades bíblicas, comprendería entonces que cuando el Señor nos ha llamado, nos ha apartado, nos ha comisionado, nos lleva a una vida de obediencia y además nos dice: ya no eres dueño de ti mismo, ¿sí? Podría ya no resultar tan interesante un cristianismo así como lo está presentando el apóstol Pablo, pero este cristianismo es el cristianismo bíblico que se está presentando aquí en esta carta de los Romanos. Ahora, versículo 7 dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos menciona ahora 4 aspectos más de lo que se recibe, de lo que recibimos cuando estamos en Cristo. Número 1, amados de Dios. Número 2, llamados a ser santos. Número 3, gracia de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y número 4, paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿sí? Todo esto es lo que nosotros estamos recibiendo a través de Jesucristo. Vamos a ver el primer punto, dice amados de Dios. Es decir, una gran verdad que se tiene cuando nosotros hemos llegado a Cristo es que el amor de Dios va a caracterizar nuestra misma esencia como cristianos, nuestra misma existencia como cristianos, ¿sí? Y este es un aspecto muy interesante y muy importante que debe notar el cristiano. De hecho, el apóstol Pablo en esta carta va a estar diciendo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, va a estar diciendo más adelante que nada nos puede separar del amor del Señor, etcétera, y nos deja ver que el amor de Dios siempre está presente en la vida del creyente, ¿sí? Nada lo va a separar del amor de Dios. El creyente siempre será objeto especial del amor de Dios, ¿sí? Y nuevamente quiero repetirlo. Cuando estamos en Cristo, el apóstol Pablo dice:
eres amado de Dios, es decir, eres objeto especial del amor de Dios. Constantemente, de manera eterna, el Señor te estará amando. Ahora, no hay nada que tú puedas hacer o que no puedas hacer o que dejes de hacer que implique que el Señor te ame más o te ame menos, sino que vamos a estar marcados en nuestra vida cristiana por el amor de Dios, ¿sí? Y esto implica entonces que el día de mañana, cuando nosotros caminamos con Dios, el amor de Dios nos va a estar llenando. Y esto implica el día de mañana, cuando nosotros hemos pecado delante de Dios, que su amor va a estar con nosotros. Es decir, el amor de Dios, ¿sí? Dice un texto: si antes siendo enemigos el Señor cómo nos bendijo, cómo nos ha sido bueno con nosotros, cómo no nos dará juntamente todas las cosas. Más adelante el apóstol Pablo estará mencionando también estos aspectos, estas verdades. Porque a veces en el caminar cristiano, el cristiano va menguando, el cristiano incluso va dudando de que si el amor de Dios está sobre él. A veces hasta duda si es cristiano porque dices que no termino de cambiar, es que tengo luchas con ciertos pecados, es que tengo un carácter tan indomable, etcétera. Tantas cosas que tiene el cristiano, pero el apóstol Pablo le está diciendo: eres amado de Dios. Siempre, todos los días de tu caminar cristiano, siempre eres amado de Dios y siempre estarás siendo el objeto del especial amor de Dios en tu vida, en cada uno de nosotros. Entonces, es una bendición ser amados de Dios. El apóstol Pablo más adelante dirá que su amor, su misericordia, su longanimidad nos guía al arrepentimiento, es decir, ahí está siempre presente el amor de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Ahora, otro aspecto dice llamados a ser santos. Ya vimos Romanos 1:1, al que Dios llama, Dios lo aparta, ¿sí? Llamados a ser santos. Ahora, esto no está implicando que entonces si somos llamados a ser santos es porque no somos santos ahorita, sino que no. Está implicando que somos santos en virtud de un llamamiento y en virtud de ese llamamiento ya somos santos. Ahora, la santidad existe, tenemos la santidad de dos formas: la santidad posicional y la santidad progresiva. Obviamente se está refiriendo a llamados a ser santos. Está implicando aquí la santidad posicional. Fuiste llamado a ser santo en el sentido de que el Señor te constituyó santo, te apartó para Él, pero también está hablando de una santidad progresiva, una santidad de cada día, estar caminando con Dios, limpiándonos, santificándonos, etcétera, ¿sí? Quiero que vean aquí, por ejemplo, en 1 Corintios 3:3, tomen nota, nada más se los leo. 1 Corintios 3:3 para que vean este aspecto, ¿sí? Porque nosotros hemos recibido de Dios este llamado a ser santos. Y yo estoy convencido y yo sé, porque yo, al igual que muchos de ustedes, tenemos nuestras luchas, tenemos a veces nuestras caídas, tenemos momentos en los que estamos caminando con el Señor de una manera apasionada, tenemos momentos en los que hemos sido vencidos por un pecado, etcétera, y muchas veces decimos: lo último que yo pudiera hacer es ser santo, es que no comprendo. Pero la Biblia está diciendo que fuimos llamados a ser santos, es decir, el Señor te está llamando a ser santo. Y la palabra santo en su composición griega original tiene que ver con apartado. El Señor nos ha apartado. En 1 Corintios 3:3 quiero que vean aquí cómo el apóstol Pablo se está dirigiendo a cristianos. Y de acuerdo a Pablo, si un cristiano ha creído el Evangelio, entonces un cristiano, de acuerdo a lo que estamos leyendo en este momento, es un cristiano que ha recibido un llamado a ser santo, un cristiano que también es santo. Pero vean aquí en 1 Corintios 3:3 cómo el apóstol Pablo se refiere aquí a la iglesia de Corinto. Dice: porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Ahora, quiero que vean aquí en este texto que el apóstol Pablo se está refiriendo, les está diciendo carnales. ¿A quiénes les está diciendo carnales?
a los mismos que en 1 Corintios 1:2 les dijo lo siguiente: a la iglesia de Dios que están en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces, vean, estos santificados en Cristo, estos que fueron llamados a ser santos, estos que pertenecían a la iglesia de Dios, en 1 Corintios 1:2 les llama, en 1 Corintios 3:3 son carnales. ¿Qué significa esto? Que el creyente es un santo en proceso de santificación. Cada uno de nosotros somos santos, y somos santos en proceso de santificación. No lo hemos logrado, seremos liberados del pecado de manera total el día que nosotros partamos con el Señor, pero mientras estamos en esta vida, el creyente es un santo que se encuentra en proceso de santificación. Por eso explicaba, la santificación posicional es aquella en la que el Señor nos declara apartados para el Señor, santos para el Señor, y la santificación progresiva es aquella del día a día en la que nosotros estamos caminando, en la que nosotros estamos ejerciendo las disciplinas de la piedad, guardando nuestros cuerpos, nuestras manos, nuestros ojos, etcétera, guardándonos de todo aquello que nos pueda apartar del Señor. En la santificación posicional, el Señor lo hace todo. Él nos ha apartado a través de su evangelio, a través de esta obra de redención. Y en la santificación progresiva, aquí nosotros somos responsables. Aquí nosotros nos estamos guardando, nos estamos limpiando, ¿sí? Pero es una obra que el Señor hace en cada uno de nosotros. Ahora, alguien podría decir, y es que la vida cristiana realmente es muy complicada porque luchamos contra tantas pruebas, situaciones, hay demonios que nos están atacando en nuestra propia carnalidad, las luchas, etcétera, todo ello. Y bueno, el siguiente aspecto que está presentando aquí el apóstol Pablo también dice que hemos recibido gracia de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, aquí esta gracia a la que se está refiriendo el apóstol Pablo no es la gracia que salva, sino que se está refiriendo a la gracia del Padre y del Señor Jesucristo que nos equipa y que nos da fuerza para caminar con Dios, ¿sí? Filipenses 2:13, les voy a leer este texto que seguramente hemos leído cada uno de nosotros. Dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios en ustedes produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahí está la gracia de nuestro Padre y del Señor Jesucristo en nuestras vidas, que nos equipa, que nos da la fuerza para caminar con Dios, ¿sí? Ningún hombre por propia naturaleza humana desearía dejar el pecado, desearía caminar con Dios. Dice el Salmo 14 que el Señor miró hacia la tierra, hacia los hombres, para ver si había por lo menos un hombre entendido, uno que buscara a Dios. Y dice que ninguno, que todos se habían corrompido, cada cual había tomado su propio camino. Y esto nos deja ver que a menos que el Espíritu Santo esté obrando en la vida de la persona, esta persona va a mirar, va a girar hacia Dios. Y este mismo principio se aplica en esto. Nadie, por su propia naturaleza humana, quisiera dejar algún pecado, quisiera caminar con Dios, quisiera agradar a Dios, a menos que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo lo dice en Filipenses 2:13 de una manera espectacular. A menos de que Dios esté en nosotros produciendo el querer, moviéndonos a querer buscar la santidad, querer buscar su voluntad, y no solamente un anhelo, sino el poder hacer su voluntad
en nuestras vidas el poder hacer lo que Él está colocando, está produciendo en nuestras vidas. Entonces, ahí está la gracia de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando nosotros leímos el Evangelio de Juan, que estudiamos el Evangelio de Juan, veíamos un texto muy hermoso que decía que en Cristo recibíamos gracia sobre gracia. Y cuando explicábamos ese texto, veíamos que en Cristo tenemos toda la ayuda necesaria para todos los aspectos de nuestra vida, para poder caminar con Él. Entonces, recibimos gracia de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta gracia que te equipa, que te da fuerzas para que camines con Dios, ¿sí? Dios en ti es el que produce el querer como el hacer. Esto debemos entenderlo. Dios produce, te da toda la gracia, todo el poder, pero somos nosotros, aquí ya viene la responsabilidad humana, los que nos abstenemos de aquellas cosas que sabemos que nos pueden dañar, que nos pueden llevar a pecar. Entonces también tenemos la gracia de Dios, pero la responsabilidad humana también impera en cada momento. Ahora, el otro aspecto, el cuarto aspecto que recibimos de acuerdo a este versículo 7 dice paz. Paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esta paz, bueno, dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, y fuimos justificados por la fe en esas buenas noticias de Dios, Romanos 1.1, el Evangelio de Dios, como lo hemos expresado desde el inicio de esta serie de Romanos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? La palabra paz, eirene en el original griego, significa el cese del conflicto, el cese de la guerra. Estamos en paz con Dios. Algunos autores dicen, somos amigos de Dios, la relación con Dios está bien, adecuada. No hay nada delante de Dios que pueda en la que podamos nosotros escondernos de Dios, huir de Dios, porque estamos en paz con Dios. Tenemos una buena relación con Dios. En Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el texto dice, y tenemos entrada por esta gracia. Las puertas del palacio de Dios se abren, porque de hecho ya cuando lleguemos a Romanos 5, vamos a ver que se utiliza un término en el original griego que habla de las puertas de un rey, o sea, de alguien soberano, y tenemos acceso delante de Dios. Todo esto es lo que nosotros hemos recibido en Cristo. Vamos a concluir esta enseñanza, y esto es solamente la salutación, ¿sí? de lo que el apóstol Pablo ha enseñado. A partir de la siguiente enseñanza, el apóstol Pablo ya va a comenzar a hablar ahora sí del Evangelio, va a comenzar a hablar ahora sí del Evangelio, y es muy interesante que va a empezar a hablar del Evangelio y comienza a hablar de la justicia de Dios, y después va a hablar acerca de que el hombre fue entregado por Dios a sus pasiones, a sus deseos. Es decir, nos va a presentar el Evangelio desde las vocales, nos va a presentar el Evangelio de una manera impresionante, ¿sí? A cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hemos recibido en Cristo? Para ti, para mí, para cada uno de nosotros que estamos en Cristo, vean, no es cualquier cosa estar en Cristo. Esto es lo que hemos recibido en Cristo. Número 1, dice Romanos 1.5, hemos recibido la gracia. Número 1, en Cristo has recibido un favor inmerecido. Que cada día nosotros recordemos que no merecíamos la gracia de Dios, que no merecíamos el perdón de Dios, que no merecíamos que el Señor se acordara de nosotros. ¿Quién éramos nosotros? Éramos enemigos de Dios, éramos pecadores que nos dirigíamos a un infierno con toda seguridad, éramos pecadores que aborrecíamos a Dios a través de nuestros pecados y que amábamos a nuestros pecados. Lo peor de todo es que amábamos a nuestros pecados. Dice el Evangelio de Juan, la luz vino, pero los hombres amaron más sus propias tinieblas que la luz cuando les resplandeció a ellos. Ese éramos tú y yo. Pero un día este favor inmerecido provocó, a través de ese llamado eficaz, ese llamado que nos elige y dijo, a ti te estoy llamando para mí. Y el Señor
tuvo este favor inmerecido por cada uno de nosotros. Derramó gracia a través del Evangelio a cada uno de nosotros. Nosotros no escuchamos el Evangelio por ser buenos. Nosotros no escuchamos el Evangelio por ser bondadosos. Nosotros no escuchamos el Evangelio porque es que somos diferentes a los demás. No, nosotros escuchamos el Evangelio por pura gracia de Dios, que abrió nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y que nos confrontó con la realidad de la vida eterna, del pecado, y que un día le dijimos: sí, Señor, perdóname, y yo quiero tomar la oferta que tú me estás dando a través de tu Evangelio. La gracia de Dios, recibimos esa gracia. Y no solamente recibimos la gracia a través del Evangelio, recibimos, de acuerdo al Evangelio de Juan, gracia sobre gracia, gracia constante para todas las áreas, para todos los momentos de tu vida. Gracia para ser esposo, gracia para ser hijo, gracia para ser trabajador, gracia para caminar en la calle, gracia para conducirte en tus negocios, gracia sobre gracia. Hemos recibido la gracia de Dios. Y también, ¿qué es lo que recibimos? Romanos 1:5, recibimos el apostolado. Es decir, recuerda, al que Dios llama, Dios aparta, al que Dios llama, Dios envía. Somos apóstoles en el buen sentido de la palabra, cada uno de nosotros somos enviados, somos comisionados, y comisionados sencillamente a transmitir lo que hemos recibido de parte de Dios. Hemos sido perdonados por Dios, llevemos entonces este mensaje de perdón a todos aquellos que el Señor nos permita. Entonces, hemos recibido la gracia, hemos recibido la comisión de Dios para la obediencia a la fe. Recordemos, nuestro cristianismo se va a visualizar, nuestro cristianismo se va a externar, o la seguridad de que realmente somos cristianos es a través de la obediencia de la fe, como en el original griego dice. Si somos cristianos que no vivimos en obediencia, nos estamos engañando a nosotros mismos. La obediencia viene a ser la prueba total de que realmente sí somos cristianos, ¿sí? En todas las naciones por amor de su nombre. Dice Romanos 1:6, llamados a ser de Jesucristo. También, además de su gracia, de su apostolado, de ser comisionados, hemos sido llamados a dejar de ser de nosotros mismos. Ya no somos dueños de nosotros mismos. Y que esta verdad la podamos tener nosotros en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro ser, en cada momento. Ya no eres dueño de ti mismo, ahora eres dueño del Dios hombre, eres dueño del Señor Jesucristo, llamado a ser de Jesucristo. Y a todos los que están en Roma dice: amados de Dios. También hemos recibido el ser amados de Dios. Recuerda, el amor de Dios nunca cambiará en todo tu caminar cristiano, en todo nuestro caminar cristiano, nunca cambiará, ¿sí? Muchas veces los cristianos son muy dados a que si un cristiano resbala, cae en algún pecado, llegan como los amigos de Job, con toda la teología cargada y en contra de aquel que ha pecado, y no, es que no eres cristiano, y empiezan a condenar. Pero el amor de Dios es un amor que ya no, dice Romanos 8, de hecho, que ya no hay condenación en Cristo. El amor de Dios siempre estará de manera constante con cada uno de nosotros. Que podamos nosotros palpar, llegar a esta verdad de que somos amados por Dios. Nunca dejarás de ser amado por Dios, y su amor te lleva, te conduce al arrepentimiento, te conduce a honrarle a Él, te conduce a vivir de la mejor manera porque tú le amas a Él. También hemos recibido el ser llamados a ser santos, el llamado a la santidad. Ya hemos explicado. Somos santos posicionalmente y somos santos progresivamente. Y en esta santidad progresiva tenemos la gracia de Dios, esa gracia que nos fortalece, esa ayuda que viene en momentos de debilidad, en momentos cuando decimos no puedo, ayúdame Señor, estas pruebas, estas luchas, estas tentaciones. Ahí estará la gracia de Dios sosteniéndote para que guardes ese llamado a ser santo, porque eres santo de Dios. Y termina con paz también de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Somos amigos de Dios, estamos bien con Dios. Entonces, si estamos bien con Dios, si tenemos la puerta abierta con Dios,
podemos entonces decirle al Señor: gracias, Señor, por esta gracia, por este apostolado, por este llamado a ser de Jesucristo, por este llamado a ser santo, por la gracia que me das en cada momento, por la paz que tengo contigo, porque puedo en cualquier momento, Señor, yo cerrar mis ojos, encerrarme en algún lugar y levantar mi voz y decir: Padre, gracias porque estás aquí, Padre, ayúdame en esto. Y el Señor está ahí, porque la relación con Dios es una relación que está abierta a través de lo que hemos recibido en Cristo. Todo esto es lo que nosotros hemos recibido en Cristo, y que todo esto que hemos recibido en Cristo nos pueda llevar pues al Señor, a caminar con el Señor. Esta es la salutación que hace el apóstol Pablo, la salutación más larga que hace el apóstol Pablo en sus cartas, Romanos capítulo 1, versículo 1 al versículo 7. Nosotros lo hemos desglosado y hemos encontrado tanta riqueza con estas palabras del apóstol Pablo. Ahora, a partir de la siguiente enseñanza, el apóstol Pablo va a iniciar, y quiero yo irles previniendo, el apóstol Pablo va a iniciar hablando acerca de la justicia de Dios. Va a empezar a hablar que la justicia de Dios se manifiesta, va a empezar a hablar de la ira de Dios, y les prevengo, para que estemos entendidos, el apóstol Pablo va a comenzar a desarrollar el evangelio a los romanos. Recuerden, el apóstol Pablo instruye a estos hermanos cristianos romanos a los que les envía la carta, y el apóstol Pablo comienza desde el principio, y en algunos momentos, de hecho, la mayoría de los teólogos dicen el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hasta el versículo veintitantos. El peso de lo que contienen estos textos en Romanos es muy fuerte, porque el apóstol Pablo comienza a hablar de la justicia de Dios, de la ira, del pecado y de todo esto, y después va a presentar precisamente la redención a través de Jesucristo. Entonces, para que estemos preparados, y de hecho, si ustedes quieren compartir el evangelio, si quieren compartir el evangelio a alguien más, bueno, el apóstol Pablo nos va a dar una enseñanza de lo que es el evangelio, e incluso para nosotros, para recibir también nosotros el evangelio, ¿sí? Muy bien, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta salutación, Señor, tan llena de sabiduría, tan llena de gracia, tan llena de tus palabras, Señor, y que en cada uno de los aspectos que hemos encontrado, Señor, en esta salutación, ayúdanos a ser obedientes, Señor, ayúdanos a poder ser transformados por tu palabra, Señor, a que podamos vivir, Señor, de acuerdo a estos principios, estas verdades espirituales que el apóstol Pablo estuvo presentando tan solo en esta sencilla salutación que hace, Señor. Y te rogamos que prosperes tu palabra en cada uno de nosotros, Señor, cada uno de los que hemos recibido y están recibiendo esta palabra, Señor, a través, Señor, de la grabación o la transmisión. Bendícelos, transfórmalos con el evangelio de Dios a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.